Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos en esta hermosa mañana para traerles a ustedes también, con todo gusto y satisfacción, el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, en la comodidad de sus hogares, ustedes puedan recibir el glorioso mensaje. Así que los saludos de rigor y una demostración de aprecio por todos y cada uno de ustedes. Que Dios siempre haga y bendiga sus corazones en sus vidas. Bueno, pues, amados hermanos, vamos a hacer una pequeña oración a nuestro Dios en esta hermosa hora, pidiéndole a Él que venga a estar entre nosotros. Sabemos que no somos nada, no tenemos nada, no conocemos nada sin Él. Así que gracias sean dadas a nuestro Dios por la oportunidad de vivir, por la oportunidad de estar en su casa de oración. Yo les ruego que me acompañen en esta humilde oración ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro bendito Dios y Padre, nos sentimos verdaderamente indignos e inmerecedores de tan grande amor, de tan grande gracia que tú siempre derramas en nuestras vidas. Quiero agradecerte, Padre misericordioso, la oportunidad que tú me das de venir, Señor, postrado ante tu presencia y presentar tu hermoso mensaje a la vida de cada uno de mis amados hermanos, que a través de esta página de internet, Señor, ellos vienen a buscar tu rostro, vienen a buscar tu palabra, vienen, Señor Dios, porque necesitan llenar su copa, y solo tú puedes hacerlo, mi Dios, no yo, porque tú eres el Dios grande, maravilloso, justo y verdadero, que llena nuestras expectativas. Mi Dios, gracias. Y te ruego, mi Dios, que tú despiertes en nosotros, así también que avives y vivifiques cada semilla de tu verdad, cada semilla de tu palabra que va a ser dado en esta hora. Mi Dios, bendícenos conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia. Señor, dependemos de ti, estamos en tus manos. Así mis hermanos que están aquí conmigo ahorita en esta mañana, como aquellos de mis amados hermanos que están a través de esta página de internet. Bendícelos, Padre, te lo ruego, te lo suplico en tu nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Jesús, gracias. Amén, amén, amén. Pues bien, mis amados hermanos, ya estamos listos para continuar con nuestro estudio sobre depresión emocional. Y estamos sobre este tema, su cura, su causa y su cura. Así que, amados, pues comencemos. Déjenme mostrarles algunos aspectos bastante interesantes acerca de lo que resulta ser también los aspectos depresivos. Necesitamos caminar muy confiadamente en lo que Dios haga con nosotros. Bueno, está bien, hermano. Déjenme responderle de una manera concreta la pregunta que usted está diciendo, o está haciendo, perdón. Efectivamente, Dios ordenó, por ejemplo, ordenó todas esas esculturas, o dígase, ¿por qué no?, imágenes de querubines y serafines. Todo ello tenía un motivo y un propósito. Jamás, por ejemplo, Dios los hizo, y eso es algo que debemos nosotros entender. Dios jamás las hizo con el propósito de que fuesen adoradas o veneradas, como tratan de disfrazar la palabra idolatrar. Estas gentes disfrazan la palabra veneración, más bien disfrazan la palabra idolatría con veneración.
Si vamos al diccionario de sinónimos, nos lleva forzosamente a una adoración, o pues es adoración idolátrica, la veneración. Ahora, cuando Dios puso los querubines estampados en las cortinas del tabernáculo que daban del lugar santo al lugar santísimo, Él hablaba de su ejército celestial, hablaba de ese tipo de ángeles, ¿verdad? Los querubines, que eran guardadores de la gloria y la majestad de Dios. Nunca lo hizo con un propósito de que el hombre hiciera imágenes para que ellos los adoraran. Por ejemplo, los mismos muebles en sí, los mismos muebles del tabernáculo, hubiesen sido instrumentos de idolatría si tan solo la gente, sabiendo que, por ejemplo, en el altar de bronce, que era el primero en el atrio, si vemos que Dios lo hubiera hecho con el propósito de idolatría, imagínese el poder, vamos a decirlo así, pero fíjese bien cómo lo voy a explicar. La gente podría decir, hay poder en este altar de bronce, y la nación de Israel, que ya de por sí estaba sumergida en una idolatría tremenda, ¿qué les hubiera costado, ahora sí que, idolatrar el altar de bronce, donde había poder simbólico de la sangre del cordero? Lo que no era simbólico era el fuego que descendía, el fuego que consumía los sacrificios. Era un fuego verdadero, real, pero que descendía de lo alto. No era un fuego provocado por algún tipo de combustible. Así que descendía del cielo y tipificaba al Espíritu Santo. Entonces imagínense, la idolatría, vean ustedes ahí hasta dónde es ignorancia. Déjenme decirlo así concreto, como dije. La mayor parte de la gente, por decir, se acuerda que han estado llevando alrededor de muchos países las vestiduras, las zapatillas que usaba este hombre que acaba de morir, del Papa Juan Pablo II. Incluso se acuerda que hasta una gota de su sangre la andaban paseando por muchos países. Bueno, estaban vendiendo y cosas como estas. Y supuestamente ellos están esperando una resurrección de Él en estos días. Vamos, cuando digo en estos días, no me estoy refiriendo al día de la resurrección universal, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Entonces la gente simplemente dice, aquí se sentó Juan Pablo II. La silla se convierte en un artefacto de adoración. Vamos, ¿por qué digo esto? Porque si los muebles del tabernáculo poseían sobre ellos, eran instrumentos, eran muebles donde Dios buscaba descansar, posar su gloria, posar su naturaleza, etc., cualquiera los hubiera idolatrado. Por ejemplo, el domingo preguntaba un hermano, decía, ¿qué hay de aquellas arcas que han encontrado y que los arqueólogos pues la están publicando? Fíjese que si nos damos cuenta, hermano, los descubrimientos de la supuesta arca donde descansaba la gloria Shekinah y la gloria Kabod de Dios, si de veras fuesen esas arcas las originales que menciona la Biblia, pero cosa curiosa, cada arca que ellos descubren son diferentes, son distintas, tienen diferentes dimensiones, diferentes estructuras, son totalmente diferentes. No estoy diciendo que han descubierto 100, con el simple hecho de que descubran 3 o 4 y que estas sean distintas, ¿qué no podemos hacer uso de un poquito de inteligencia para deducir que no son aquellas a las cuales la Biblia se refirió? Por ejemplo, sabemos que habían 2 arcas, el arca del Padre y el arca del Hijo. Una la construyó Moisés, otra la construyó Bezalel,
Y en este caso eran de diferentes dimensiones, eran dos nada más, representando al Padre y al Hijo. Luego entonces, la del Padre medía casi 12 metros de largo. El arca del Padre casi era de 12 metros de largo, mientras que la del Hijo era 6 metros. Esto nos deja saber lo que Jesús dijo: el Padre mayor es que yo. Luego, cuando Dios manda construir el templo para el Padre, era 7 veces más grande que el tabernáculo. Vuelvo a repetir, afirmando lo que el Señor Jesús dijo: el Padre mayor es que yo. Ahora, todo eso, hermano mío, hermano Fabián, le puedo dar un texto bíblico en el libro de Deuteronomio. Déjenme buscarlo aquí, porque si no... Bendito su nombre, aleluya. Aguarden un segundo, hermano, aguarden un segundo. Me agarró en curva, pero ahorita se lo proporcionamos. Y acabo de darle a este hermano este texto, pero siempre se me andan cuatrapeando aquí las velocidades. Esperen un segundo. Bendito. Es el libro de Deuteronomio. Ay Dios, ¿a poco ya se me perdió? Será. A ver, esperen un segundo, hermano, porque sí es importante ese versículo o ese texto bíblico. Capítulo 4 de Deuteronomio. Perdón. Capítulo 4 de Deuteronomio, hermano Fabián. Por favor, apunte la cita. En el versículo 12 al versículo 19. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12 al versículo 19. Yo sé, hermano Fabián, que mucha gente, hablando de los católicos, utilizan el asunto de las imágenes bordadas en las cortinas de querubines que Dios les dijo que bordaran. Y sé que de ahí se toman ellos, y no ellos, los sacerdotes. Ellos han tomado eso como un arma, como un instrumento de defensa, pues por eso, para defender la fe idolátrica que ya de por sí sembraron por muchos años en el corazón de los católicos. Ellos han usado eso, amado hermano, para poder sustentar el hecho de que deben de tener, para justificar la idolatría. Pero en estos versículos no los voy a leer. En estos versículos la misma palabra de Dios dice que Él mismo, Dios mismo, no dejó ninguna figura, imagen de Él, cuando descendió al monte Sinaí. Dice, no sea que encontrando o teniendo una sombra o figura de la gloria y la majestad de Jehová Dios, dice, lo conviertan en idolatría. Fíjese, eso es tajante, hermano. Este texto es tajante. Amén. Porque si Dios mismo de Él no dejó imagen o semejanza, sombra, tipo, figura, que después el pueblo de Israel o la demás gente utilizara para artefacto de idolatría, menos lo iba a hacer Dios con los muebles del tabernáculo o con esos querubines. En otras palabras, si Dios no dejó aquí algo para idolatrarlo a Él, es decir, una figura o imagen, sombra o tipo, entonces si Él hubiera permitido o hubiera hecho que los querubines que estaban bordados en el tabernáculo hubieran servido de idolatría, Él hubiera aceptado instantáneamente que los querubines tenían más gloria, más majestad que Dios mismo. Así que, hermano, es muy congruente, es muy congruente lo que vemos aquí en esta parte de Deuteronomio capítulo 4, del versículo 12 al 19. Bueno, ellos siempre buscarán
justificar todo este asunto de la idolatría. Sin embargo, esa es la traducción, fíjese bien, hermano, esa es la traducción que ellos le dan, que los sacerdotes, en su desesperación de saber que están perdiendo a sus católicos para que se alisten a las pilas del cristianismo, que es el mensaje verdadero de Jesucristo, ellos en su afán, ellos han tomado ese texto bíblico de los querubines bordados en las cortinas del tabernáculo con el anhelo de mantenerlos allí. Fíjese bien, ese es su esfuerzo, ya como dijera uno, de golpes, de patadas de ahogado, porque saben que la verdad está resplandeciendo con más fuerza y que mucha gente está siendo iluminada. Pero en este caso, hermano mío, ¿verdad?, lo importante es lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. ¿Y qué cosa fue lo que Dios dijo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti imágenes de ninguna semejanza. Entonces, ¿qué vamos a creer? La revelación absurda y tonta de ese sacerdote que yo estaba calenturiento en su mente cuando quiso decir que esos artefactos o que esos querubines, eso indicaba que Dios aceptaba la idolatría o lo que Dios dijo. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a creer? Lo que ese hombre, porque debió haber sido uno o en un consejo de sacerdotes, tuvieron que haber dicho, aquí nos vamos a parar y vamos a decirle a la gente que Dios autoriza la idolatría. No, mi hermano, no. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Amén. Tenemos que creer a lo que Dios dice, no a lo que un grupo de sacerdotes, burritos sin orejas, hermano, que aunque hayan estudiado licenciatura en teología, pues de nada les sirvió, porque mejor hubieran recibido un diploma o una cédula profesional de ser vendedores de semillas y andar vendiendo en los mercados o en las calles. Así que, hermano mío, la verdad, estoy tratando de decir algo que es congruente. El Señor lo dijo, y si el Señor lo dijo, cuando Él le dijo a Moisés, estampa figuras de querubines en las cortinas del tabernáculo, jamás por la mente de Dios pasó que algún burro sin orejas iba a sacar la idea de que era para adoración. Pero bueno, hermano, estamos a la merced de lo que estos hombres reciben como revelación. Pero para mí la única revelación absoluta es la palabra de Dios, donde el Señor dice, imagen. No harás ninguna imagen. Bueno, espero que quede satisfecho con esta humilde y pequeña respuesta. Bien, entramos a nuestro tema. Entonces, estamos hablando sobre la depresión emocional. Ya no tiene caso, pienso yo, tomar nuevamente los principios que he ocupado para llevarlos a ustedes al conocimiento de este asunto de la depresión. Creo que ha sido bastante amplio lo que he estado dando como un inicio. Así que he hablado de alguna manera he hablado sobre el tipo de depresión emocional que radica en lo espiritual como también en lo material. ¿Cuál es el efecto primario? O sea, ¿cuál es el efecto que es primero? El natural y luego el espiritual. Es el espiritual. Amén. Lo que la gente pues nunca va a poder entender ni aceptar el hecho, oigan bien, de que la depresión procede de un apartamiento y el alejamiento de Dios para con el hombre, cuando éste ha sido necio y obstinado en apartarse de Dios o rechazar la presencia de Dios en su entorno de vida absoluto. Así que Dios se aparta y el hombre cae en depresión. Y luego esa depresión espiritual se manifiesta en una depresión emocional externa. Este ya es el efecto de una causa. Bueno, hemos hablado mucho de ello. Déjenme decirle a ustedes, el hombre, vamos a hablar un poquito de él. El hombre es el producto más alto de la creación de Dios.
el hombre es ese producto más elevado, más alto, más conspicuo. Se puede decir que cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, porque en las tres creaciones pasadas, antes que la nuestra, con padre maldad, madre maldad y Abadón, el hombre o la creación que habitaba en esas tres creaciones, de la cual ninguna de ellas tuvo una conexión evolutiva, sino que fueron únicas, exclusivas, singulares, ninguna era a imagen y semejanza de Dios. Fue el hombre llamado hombre, porque los demás son llamados criaturas, y hay una gran diferencia. De modo que cuando Dios hizo al hombre, Él se coronó, puso una corona sobre su cabeza, al hablar de la creación del hombre, haciéndolo, formándolo a imagen y semejanza de Dios mismo. Bendito su nombre, aleluya. Así que entonces, amados míos, la grandeza con la que Dios adornó a la humanidad cuando la hizo, hace parecer insignificante el resto por comparación. Y esto es muy cierto. Una vez que vemos al hombre, pues digámosle como dicen los evolucionistas, el hombre moderno, que de moderno pues no tiene nada, porque simplemente fue un seguimiento de lo que Dios pretendía en su plan maestro. Así que cuando el hombre ve al hombre, esto y compara a las criaturas, hermanos míos, pues todo parece totalmente insignificante. Podemos decir que los poderes que el hombre tiene, en este caso, en intelecto, conciencia, amor, conocimiento de Dios, percepción, hermano, de su propia percepción de lo hermoso, su capacidad para actuar de acuerdo con su propia voluntad, son todos estos que estoy mencionando, no son más que prerrogativas gloriosas otorgadas por Dios al hombre, dígase moderno. Espero haberlo dejado claro. Si no lo hice, bueno, déjenme de todas maneras entonces volvérselos a repetir. Primero estaba diciéndoles a ustedes, hermanos, que la grandeza con la cual Dios adornó a la humanidad cuando lo hizo, hace parecer insignificante el resto por comparación. Es decir, vamos a poner tres criaturas diferentes, distintas, porque así estaban. Y se los puedo comprobar bíblicamente. Cada criatura, por ejemplo, con padre maldad, con madre maldad, con Abadón, las criaturas o los habitantes que estaban ahí eran totalmente diferentes uno del otro. Por lo que vuelvo a repetir, no había tal continuación evolutiva. La evolución no existe, gracias a Dios, en cuanto a que el hombre procede de una evolución. No existe esa teoría. Es más, ni como teoría siquiera existe en la mente de Dios o en la inteligencia del ser humano. Es asombroso cómo el hombre puede sentirse una evolución, producto de una evolución. Es absurdo. La misma inercia del hombre rechaza esa idea, pero el hombre la ha vencido y ha aceptado el error y la mentira. De modo que entonces, mis hermanos, la grandeza, como ya dije, con la que Dios adornó al hombre o lo dotó, hermano, lo hace que las demás creaciones sean insignificantes en comparación. De modo que entonces los poderes que el hombre tiene en cuestión de su intelecto, su conciencia, amor, conocimiento de Dios, percepción de lo hermoso, capacidad para actuar de acuerdo a su propia voluntad, todo esto son prerrogativas gloriosas otorgadas por Dios. Ciertamente entonces llegamos a la conclusión de que el hombre es un milagro de milagros, es el gran e inescrutable misterio de Dios en cuanto a creación. Amados, ojalá y todo esto
que estoy diciéndoles a ustedes, y que una vez que llegue a su corazón y a su mente, no los convierta en una cosa de arrogancia y orgullo, sino sentirse verdaderamente humildes para mostrar gratitud a nuestro Dios por todas esas prerrogativas que Él hizo en cada uno de nosotros. Amén. Y que nos debería convertir en algo de obediencia, en un aspecto de obediencia, para poder cumplir con aquello para lo cual Dios nos trajo. Y que deberíamos de usar todos esos atributos para poder ser cristianos excelentes delante de Dios y no ser, hermanos, lo vil y menospreciado en que Satanás nos ha convertido. Sí, amén. Sin embargo, el hombre, la mayor parte de las creaciones de Dios, pecó al hacer una elección equivocada mediante el uso de su libre voluntad, y pues todos sabemos, en consecuencia, todo su ser quedó en tinieblas, quedó contaminado. Qué tremendo, hermanos. Déjenme hacer una pequeña mención que me viene a la mente. Podríase decir que si las tres creaciones pasadas que nos antecedieron no tenían esos atributos para con nosotros, aunque si hacemos una evaluación de aquellas criaturas, pues hermanos, nos quedamos de alguna manera asombrados. Por ejemplo, quien ha estudiado sobre la creación, sobre la creación más, ¿cómo puedo decir? La que nos antecedió antes que el hombre apareciera, Adán y Eva. Recuerden que ya habían dos entonces anteriores. Estoy hablando de la que más está cercana a nosotros, cuando fueron lanzados al abismo Tejón. Ellos hacían sepelios y adoraban a alguna deidad. Es sorprendente. He leído mucho sobre este asunto y por eso les puedo mencionar uno nada más como muestra. Ellos hacían sus sepelios con cierto tipo de cantos, con cierto tipo de dolor, y elevaban plegarias. ¿A quién? ¿A quién elevaban plegarias? Tenían que haber tenido algo de conocimiento de Dios, y no puedo decir que algo, era mucho. Ustedes recordarán que cada creación tuvo una letra para adorar a Dios, una letra del nombre. Por ejemplo, la creación primera con padre maldad, Dios les dio la Yud de su nombre. Amén. Destrozaron en maldad, en blasfemia y en muchas cosas por ayuda de padre maldad, hirieron la primer letra de su nombre, la Yud. Más después, cuando Dios trajo otra nueva creación, Dios les dio ya no la Yud, sino la primera Hei de su nombre. Hicieron lo mismo que los otros habitantes. Después, Dios los destruyó llevándolos al abismo Shahar, y entonces después de muchos siglos, Dios levantó la tierra nuevamente, se la dio a Abadón y les dio la Bab del nombre, que es la tercera letra. Así que no podemos decir que ellos ignoraban de Dios o que eran gentes sin intelecto. Yo puedo decir, en mi conclusión con lo que estoy diciendo, que su intelecto, su conocimiento de Dios, su percepción y todo eso eran limitados en un momento determinado, o no eran tan igual como con el hombre. Se los voy a decir, porque el hombre, cuando viene el hombre, Adán, hombre y mujer, y lo que somos hoy en día, Dios no le dio una Yud, Dios no le dio solamente una, o sea, Dios no le dio una letra, sino que le dio las 4 letras del nombre al hombre. ¡Aleluya! Lo cual, vean ustedes a dónde voy con mi conclusión. Quiere decir que mayor justificación y perdón
tendrán esas creaciones que solamente trabajaron mediante el conocimiento